Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Ace4Amy71. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku apenas tuvo tiempo de esquivarlo cuando un zarcillo de oscuridad apareció frente a él mientras un torbellino de oscuridad comenzaba a girar a su alrededor. Apenas logró empujar a Iida y Uraraka, que estaban parados uno al lado del otro, fuera del camino de la puerta de deformación giratoria en el proceso. Izuku vio que Shouji había caído de rodillas, cubriendo al menos a otros dos con sus extremidades palmeadas, e Iida rápidamente agarró a 13 por la parte de atrás de su disfraz y se apartó del camino, tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Todos los demás desaparecieron. Izuku se dijo a sí mismo que no debía hiperventilar cuando vio que la mayoría de su clase desaparecía. Se recordó que Kurohiri solo transportaba personas a otros lugares, así que, a menos que los moviera directamente sobre un volcán activo o algo así, tenían una posibilidad de estar bien. Por ahora, tenía que preocuparse por lo que estaba sucediendo frente a él. La puerta de deformación había desaparecido, y junto con ella, Kurohiri, al menos por ahora. 13 e Iida estaban de pie, preparados para lo que pudiera pasar a continuación. Shouji se puso de pie para revelar que había estado protegiendo a Zero y Mina, y Uraraka estaba aturdido, pero bien. Si creen que tienen una forma de vencer a All Might, entonces solo hay una cosa que podemos hacer, dijo Izuku al grupo restante. Sí, asintió 13. Encuentra una forma de escapar y conseguir más ayuda. Izuku sabía que tenían razón, pero también sabía que no sería tan sencillo. Ahora estaban tan superados en número como Aizawa-sensei, que seguía luchando para llegar hasta Shigaraki en el atrio. Podía defenderse de los otros villanos, pero Shigaraki era un nivel de maldad completamente distinto. Necesitaba refuerzos, y pronto. Estas puertas están bien cerradas y no creo que mi ácido pueda derretirlas tan rápido. Dijo Mina, inspeccionando la entrada sellada. Apuesto a que Shouji y yo podemos abrirlas, dijo Izuku. Si podemos abrirlas lo suficiente para que Iida pueda pasar, él será el más rápido y podrá correr de regreso a la escuela en busca de ayuda. 13 aprobó el plan, pero lamentó que las puertas se cerrarían automáticamente una vez que él y Shouji los soltaran. Tendrán que salir por sus propios medios después de que todos los demás hayan pasado. Izuku y Shouji asintieron con la cabeza en señal de comprensión antes de agarrar la costura entre las puertas. Estaban a punto de contar 2 de 3 antes de tirar cuando Kurohiri apareció de nuevo. 0. Gritó Izuku. Tiene algún tipo de collar, así que debe tener un cuerpo en algún lugar allí. Déjame encargarme de esto. Gritó 13, empujando a un 0 listo detrás de ellos. Saquen a Iida y a los demás. 13 activó Black Hole mientras Izuku cargaba One for All. Chispas de color verde y rojo se extendieron por su piel y él y Shouji abrieron las puertas lo suficiente para que Iida pudiera pasar. Corre tan rápido como puedas, Iida. Gritó Uraraka, deslizándose por el hueco que había detrás de él. Mina lo siguió, al igual que Zero. Izuku se deslizó hacia un lado para apoyar su espalda contra la puerta opuesta y sus pies contra la otra, manteniéndola abierta para que Shouji pudiera pasar. Te voy a sacar de un tirón, le dijo Shouji mientras se ponía de pie. En ese momento, 13 gritó e Izuku vio que se abría un portal detrás de ellos, así como también al frente. Su propio don estaba siendo usado en su contra al tragarse su mano con el portal frontal y hacer que reapareciera detrás. Usando su agilidad, Izuku salió de la abertura de la puerta y regresó a Luzh, dejando que la puerta se cerrara de golpe, dejando a los demás afuera. Pensando rápidamente, Izuku corrió hacia el portal detrás de 13 y cerró la tapa del guante, apagando efectivamente su don. Pero el daño ya estaba hecho. 13 cayó de rodillas y luego boca abajo en el suelo, un agujero enorme en la parte posterior de su traje y su espalda. Izuku solo tuvo tiempo de verificar si tenía pulso, que apenas estaba allí, antes de que Kurohiri lo envolviera en un portal de disformidad y lo alejara. Fue casi instantáneo. Izuku cayó desde unos pocos pies en el aire hasta el suelo, se puso de pie de un salto y vio que estaba en el atrio, al lado de una fuente. Podía ver los escalones que conducían al lugar donde había estado parado, y a Aizawa avanzando entre la multitud de villanos que avanzaban hacia él. Izuku rezó por estar lo suficientemente lejos de 13, para que su don no los debilitara más de lo que ya lo había hecho su herida. Y que su propio don no los hubiera debilitado, obligó a su mente a alejar ese pensamiento y se concentró. Escudriñó los alrededores para encontrar la mejor manera de actuar. Realmente quería volver a la entrada para intentar ayudar a 13.
Esa herida había sido preocupante, posiblemente fatal. Como no podía arriesgarse a acercarse demasiado a ella, necesitaba que Aizawa la ayudara. Esa tenía que ser su primera prioridad, aunque Aizawa también estuviera luchando por su vida. Al menos todavía estaba de pie y no tenía heridas que parecieran graves. ¿Qué? Gruñó Shigaraki, más cerca de lo que Izuku se había dado cuenta. Si no fueras nuestro medio de transporte para salir de aquí, te convertiría en polvo ahora mismo. Vio que Kurohiri se había materializado junto a Shigaraki y estaba hablando con él. Bueno, entonces se acabó el juego. Si los niños buscan ayuda, no solo vendrá All Might, sino también el resto del personal de la UA, decía Shigaraki, rascándose horriblemente el cuello. Izuku no podía creer su suerte. ¿Se iban a ir así como así? Será mejor que nos aseguremos de que al menos algunos de los estudiantes mueran. ¿Y su maestro?, decidió Shigaraki. Nomu, después de que te encargues de Eraserhead, atrapa a Midoriyaya. Él vendrá con nosotros. No lo mates todavía. En un abrir y cerrar de ojos, un villano negro y corpulento que Izuku había asumido que estaba allí para proteger a Shigaraki, apareció de repente frente a Aizawa. Con un solo puño en la parte superior de su cabeza, Nomu envió al héroe al suelo, donde quedó completamente inmóvil. A Izuku le resultó imposible saber si todavía estaba vivo mientras gritaba, «Sensei». Acababa de lanzarse contra el villano cuando este se giró hacia él, y se movió tan rápido que Izuku sintió que su brazo rozaba el suyo cuando pasaron uno al lado del otro. El villano tenía un aspecto grotesco, con un cerebro rosado expuesto con ojos hundidos en los costados y un pico como el de un pájaro, si los pájaros tuvieran dientes afilados. Tenía manos y pies de apariencia humana, pero la piel era negra y parecía desgarrada en áreas como si las estrías hubieran estallado por estirarse demasiado. Izuku se plantó frente a Aizawa, enfrentándose a este Nomu, y se mantuvo firme. ¿No te gusta mi Nomu?, le preguntó Shigaraki a Izuku, abriendo los brazos. Sensei lo hizo solo para mí, pero eso no habría sido posible sin tu ayuda. Izuku no estaba seguro de lo que estaba hablando, y no tuvo tiempo de examinar el miedo que se acumulaba en la boca de su estómago cuando se vio obligado a saltar lejos del Nomu, para evitar ser atrapado. Eso estaba bien. Si lo estaba persiguiendo, no tendría tiempo de acabar con Aizawa, que tenía un leve movimiento de subida y bajada sobre su espalda. También necesitaba alejarse de Aizawa, en caso de que sus heridas fueran potencialmente fatales. Izuku necesitaba ganar tiempo. Seguramente Ida llegaría a la escuela rápidamente, ya que solo había sido un viaje en autobús de unos 5 minutos. Solo necesitaba evadirlo hasta que llegara la ayuda. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ayudó a los demás a salir de aquí? One for All resonó en sus huesos mientras se lanzaba. Saltó alto en el aire con su levitación combinada con su fuerza. En realidad no estaba volando, pero estaba lo suficientemente cerca por ahora. El problema sería mantener el impulso y la velocidad. Se preguntó si la zona de conflagración sería el mejor lugar para guiar al monstruo. Su propio traje presentaba resistencia al fuego y su máscara tenía un filtro para el humo, tal vez el fuego sería demasiado para él y podría ralentizarse. Llegó a la pared del fondo junto a la entrada y rebotó en ella como una bola de pinball en una máquina de pachinko, disparándose hacia la cúpula en el lado más alejado del Usk que estaba pintada con llamas. El Nomu lo perseguía, pero Izuku parecía poder mantenerse por delante de él hasta el momento. El techo de la zona de conflagración estaría demasiado caliente para aterrizar sobre él. Estaba a punto de descubrirlo. Cuando se acercó a 3 metros del costado de la cúpula en su descenso, dobló las rodillas para darse la vuelta y así poder golpear el edificio con los pies por delante. La fuerza de su aterrizaje no rompió el panel como esperaba e Izuku se deslizó por el costado del edificio hasta que estuvo en el suelo. Afortunadamente, la respuesta a su pregunta interna anterior fue no. La superficie de la cúpula no estaba caliente en absoluto y probablemente estaba súper aislada. Sin embargo, el impacto del Nomu rompió el panel y se hundió por el agujero que había creado. Unos momentos después, volvió a salir desde el interior, humeante y cubierto de ampollas que desaparecieron ante los ojos de Izuku. «Quid curativo o regenerador», gimió Izuku. Eso complicó las cosas. Había pensado que era una superfuerza o velocidad, pero no había forma de confundir la curación instantánea que estaba viendo, a menos que tuviera múltiples peculiaridades, entonces lo entendió. Sensei lo hizo especialmente para mí, pero eso no habría sido posible sin tu ayuda. Tonterías. Mierda, mierda. El Nomu se abalanzó sobre él otra vez. Izuku levitó con un salto usando One for All y se lanzó empujándose en ángulo contra el techo.
Rebotó alrededor de Luz de esa manera durante un tiempo, con bastantes fallos por poco. Aparentemente cansado del juego, Shigaraki llamó al gnomo de regreso hacia él. Izuku se congeló, incapaz de escuchar lo que el villano le estaba diciendo al gnomo, pero no fue difícil de entender. El gigante corrió hacia Aizawa y levantó ambos brazos sobre su cabeza, preparándose para golpearlos contra el maestro de Izuku. ¡No! Izuku ni siquiera se dio cuenta de que se estaba moviendo hasta que ya estaba a medio camino a través de Luigi hacia su maestro. En el último momento, el gnomo se giró y agarró a Izuku en el aire por el brazo, y lo sujetó con firmeza, incluso mientras Izuku hacía todo lo que podía para liberarse, incluso patear el codo del monstruo en un intento de romper el brazo lo suficiente como para aflojar su agarre. Fue inútil. El gnomo le dio una brutal patada en el costado a Aizawa, que lo envió dando tumbos por el atrio. Todo el camino hasta la base de las escaleras, solo unos metros debajo de donde 13 fue noqueado. Aizawa había dejado un charco de sangre en el lugar donde había estado antes de la patada, justo en el lugar donde su cabeza había descansado en una hendidura en el suelo. Izuku se preguntó qué le había pasado mientras lideraba a los Nomu en el juego de la mancha más aterrador del mundo. Bueno, al menos tenemos al niño, dijo Shigaraki con un suspiro. Tendremos que estar satisfechos. En ese momento, la puerta de luz explotó hacia adentro, y All Might en su forma de héroe quedó recortado por un momento en la entrada mientras asimilaba lo que estaba sucediendo. No temas. Estoy aquí. All Might vio a Izuku colgando del brazo del gnomo y apretó los dientes, luciendo tan salvaje y enojado como Izuku lo había visto nunca. No era una sonrisa, era un rictus de furia hirviente. Aprovechando a los niños, Izuku observó junto con Shigaraki y los compañeros de clase que habían regresado detrás de All Might, mientras el héroe número 1 se arrancaba la corbata del cuello y tiraba los trozos. Miró a 13, que rápidamente fue rodeado por Shouji, Mina y Uraraka, con la esperanza de ayudar de alguna manera. De un solo salto, All Might había barrido a todos los que quedaban alrededor de Aizawa y lo levantó con cuidado. El sensei colgaba sin fuerzas en sus manos gigantes, con sangre goteando de su cabeza y brazos. All Might se giró y le habló a Shouji, quien bajó apresuradamente las escaleras y tomó a Aizawa en sus muchos brazos y comenzó a llevarlo de regreso hacia arriba. All Might siguió caminando hacia Shigaraki con la intención escrita en cada línea de su cuerpo. Sin embargo, Shigaraki no parecía preocupado. «Detente ahí, All Might», gritó Shigaraki. «A menos que quieras ver cómo le arrancan el brazo a este chico». All Might se detuvo en seco, con sus enormes manos cerradas en puños. «Lo siento, All Might», dijo Izuku, aunque seguía luchando. No fui lo suficientemente rápido. Casi en el momento en que las palabras salieron de su boca, una enorme oleada de hielo envolvió al gnomo, dejando solo su mano libre, con Izuku colgando de ella. Todoroki salió de las sombras y también intentó congelar a Shigaraki, pero el villano fue demasiado rápido. En un instante, Izuku usó One for All para golpear el hielo tan fuerte como pudo con su mano libre, justo donde sobresalía el brazo del gnomo, y la mano en realidad se separó del brazo y dejó a Izuku caer al suelo. ¡Qué asco!, dijo mientras se quitaba de la muñeca la horrible mano cortada. ¡Qué asco! Casi instantáneamente, una nueva mano reemplazó a la vieja en el brazo del gnomo, pero Izuku ya había retrocedido para pararse junto a Todoroki. «Gracias», dijo mientras ambos estaban listos. «Salgan de aquí, muchachos», ordenó All Might, justo cuando el gnomo se liberó del hielo. Demasiado rápido para que cualquiera de ellos registrara el movimiento, All Might se había movido al borde de la zona del naufragio para recoger a Asuyi y Mineta, quienes aparentemente se habían estado escondiendo allí. Los colocó cerca de las escaleras y les ordenó que se retiraran y ayudaran con Tirten y Aizawa. Izuku no se movió de su lugar, y tampoco lo hizo Todoroki. No había forma de que ninguno de los dos le diera la espalda a los villanos. La única razón por la que Izuku giró la cabeza fue porque sintió que alguien se acercaba por detrás. Estaba a punto de asestarle un golpe a su posible agresor cuando Uraraka le susurró: «¿Alguno de ustedes está herido?». Bajó el puño y se dio cuenta de que ella y Zero se habían acercado sigilosamente para ver cómo estaban. «Estoy bien», dijo Todoroki en su habitual tono suave. «Estoy bien», dijo Izuku también, volviendo su mirada hacia los villanos. El gnomo ahora libre todavía estaba de pie junto a Shigaraki, y Kurohiri estaba detrás de ambos, esperando instrucciones. «Estoy bastante seguro de que tienes el brazo roto, amigo», le dijo Zero a Izuku. Izuku miró con cierta sorpresa hacia donde su brazo estaba doblado en un ángulo ligeramente antinatural. «Grábalo para mí, rápido».
dijo Izuku, volviendo su mirada al enfrentamiento entre All Might y el resto. Kirishima acaba de aparecer al final de las escaleras, y también veo a Yaoyorozu Yahiro, les dijo Uraraka con alivio. Ella tomó el brazo herido de Izuku y lo mantuvo firme mientras Zero usaba un poco de cinta de su codo para envolverlo cómodamente sobre su manga. Kurohiri, tráeme al niño. Nomu, mata a All Might, ordenó Shigaraki. Izuku tuvo que apartar la vista del gnomo mientras atacaba a All Might, porque Kurohiri había aparecido frente a ellos. Al ver nuevamente el collar del villano, Izuku supo que tenían una oportunidad y habló rápidamente mientras esquivaba. Si puede llevar un collar, probablemente tenga un cuerpo, les dijo a los demás. Eso significa que podemos derribarlo. Todoroki intentó usar hielo, pero desapareció en la oscuridad de un portal sin impacto. Izuku levitó hacia arriba para desviar la atención de sus compañeros de clase, lo que le dio tiempo a Uraraka para acercarse sigilosamente por detrás de él y usar su don en el collar y la oscuridad sobre él. Zero luego dio un paso adelante para disparar su cinta, adhiriéndola al collar de metal alrededor de donde supusieron que estaba el cuello de Kurohiri. Era difícil decirlo con todo el movimiento, pero Kurohiri ahora parecía algo así como un globo negro amorfo, siendo azotado por el viento repentinamente fuerte que generaban el Nomu y All Might, intercambiando golpes a un ritmo increíble. Deberías salir de aquí, le dijo Todoroki a Izuku. Están intentando secuestrarte. Izuku sabía que tenía razón, pero también sabía que a All Might solo le quedaba una cierta cantidad de poder antes de que se le acabara el tiempo. Si esto no terminaba rápidamente, All Might ya tenía vapor saliendo de su cuerpo, aunque estaba disfrazado por el polvo y los escombros que volaban. También sabía que no podía acercarse a la salida, porque Aizawa y 13 estaban gravemente heridos allí. Sin darse tiempo para pensarlo, Izuku saltó alto en el aire con la ayuda de la levitación y pateó la cúpula que se encontraba sobre él para caer a toda velocidad como un misil, retirando su puño ileso y golpeándolo hacia adelante directamente sobre el cerebro expuesto del Nomu. En el mismo momento en que el Nomu quedó aturdido por el golpe de Izuku, All Might gritó, ¡más ultra! El golpe final que All Might había querido dar le dio al Nomu de lleno en el pecho. La fuerza del golpe hizo que el Nomu volara por los aires, y el viento que provocó hizo que Izuku también volara. Izuku se agitó, girando para intentar orientarse, pensando que volvería a saltar de la cúpula para aterrizar sano y salvo en el suelo. Eso habría sido lo que pasó, excepto por el hecho de que All Might había golpeado al Nomu con tanta fuerza, que el panel de la cúpula que era el Ush se hizo añicos, e Izuku se quedó sin nada de lo que saltar. Voló por la ventana junto con el Nomu, que en ese momento no era más que un muñeco de trapo gigante y grotesco. Una sacudida repentina detuvo a Izuku de golpe y comenzó a caer al suelo, aunque probablemente golpearía primero la cúpula. Miró su pierna, que le dolía con fuerza, y vio que la cinta de Zero estaba pegada a la pernera del pantalón y al zapato. Exclamó Izuku mientras se acercaba a la cúpula. Ahora no era el momento de maravillarse con la habilidad de Zero. Activó su levitación, que los salvó de un impacto desagradable, y la liberó un momento después, por lo que solo cayó un par de metros antes de golpear. Desde allí, usó un cuchillo multiusos de una de sus bolsas para cortar la cinta y se deslizó por el exterior de la cúpula y golpeó el suelo con un ruido sordo. Su pierna y brazo le dolían muchísimo, pero todavía estaba vivo. Podía ver autos de policía y ambulancias llegando por el frente del edificio, trotó hacia ellos, cojeando un poco. Izuku se detuvo de golpe al oír su voz y observó la repentina oleada de gente que salía de los vehículos de emergencia por todas partes. Allí estaba Sir, corriendo hacia él, con una expresión de enorme alivio. Señor, dijo Izuku aliviado. ¿Estás herido?, dijo de inmediato, haciendo una señal a un paramédico para que se acercara. Eso no es importante ahora. Aizawa y 13. Ellos son. Están siendo atendidos en este momento, ya están de camino al hospital, insistió. Ahora es tu turno. Pero All Might sigue ahí y ya se había quedado sin tiempo antes de llegar aquí. Izuku mantuvo la voz baja, sabiendo que sería malo si alguien se daba cuenta. Ve con los médicos, Izuku. Iré a ver cómo está Toshinori, dijo el señor con firmeza. De todas formas, no hay nada que puedas hacer al respecto. El paramédico guió a Izuku hacia la parte trasera de una ambulancia. No puedes llevarme al hospital, le dijo con firmeza al paramédico. Obviamente tienes el brazo roto, dijo el médico. También deberían hacerte una radiografía de la pierna. Recovery Girl se ocupará de las heridas del chico, dijo el director Nezu con calma mientras se acercaba, montado en los hombros del héroe Snipe.
De hecho, hay un vehículo esperándolo ahora mismo. Izuku le agradeció al médico y siguió a Nezu y Snipe hasta una camioneta grande con ventanas oscuras y le hizo un gesto para que entrara. Cementos estaba detrás del volante y le hizo un gesto para que se apresurara. Izuku podía ver por qué. Sir y All Might, ahora en su forma disminuida, estaban sentados en la parte de atrás, con Sir sosteniendo a su jefe con una mano en cada hombro. ¿Es seguro para mí estar aquí con él?, preguntó Izuku, mientras ya alcanzaba la manija de la puerta. Todo irá bien, dijo Sir secamente. Date prisa, Cementos. Sin más dilación, Cementos pisó el acelerador a fondo y aceleró hacia la escuela. Aizawa y Tirten están siendo llevados al hospital más cercano, le dijo Cementos a Izuku antes de que pudiera preguntar. Es posible que tengamos más información una vez que hayas visto a Recovery Girl. Izuku no respondió, porque estaba observando atentamente a All Might en busca de cualquier señal de que pudiera estar en peligro o debilitándose aún más. Tan pronto como la camioneta se detuvo frente a la escuela, pudo ver que la enfermera ya estaba esperando con un par de robots que llevaban una camilla. Sir guió con cuidado a un All Might inestable hacia ella. Voy a cambiarme de ropa, dijo Izuku. Para que ella pueda estabilizarlo y acomodarlo antes de que yo entre. El señor hizo una pausa, luciendo desgarrado. Finalmente asintió y se dio vuelta para seguir a la enfermera hacia su oficina. Te ayudaré, le ofreció Cementos a Izuku, acompañándolo hasta los vestuarios. Al menos para quitarte esa bota. Noté que estás cojeando. Izuku explicó cómo se había salvado de una caída desagradable, o de ser levitado demasiado alto por la rápida reacción de Zero, pero que le había dado un tirón bastante fuerte en la pierna en el proceso. Cementos se solidarizó y ayudó a Izuku a quitarse la bota, ayudó a desenvolver la cinta de Zero y se aseguró de que estuviera bien por sí solo durante unos minutos antes de dejarlo para que se cambiara de ropa. Izuku se tomó su tiempo para ducharse y ponerse el uniforme escolar para darle tiempo a Recovery Girl de tratar a All Might primero. Trató de no pensar en el resto. Cuando salió del vestuario, Sir estaba de pie en el pasillo. All Might está estable y durmiendo, le dijo a Izuku. Ahora es tu turno. Izuku asintió, sintiendo una ola de alivio invadirlo mientras cojeaba junto a su mentor. ¿Ha habido alguna noticia sobre Sensei O13? Preguntó Izuku mientras caminaban. El final de la jornada escolar había llegado y pasado mientras la clase 1A se enfrentaba al peligro, por lo que no había estudiantes dando vueltas, preguntándose qué estaba pasando. Es demasiado pronto para eso, dijo Sir en voz baja. Recovery Girl ni siquiera puede ir a hacer su magia hasta que ambos sean lo suficientemente fuertes para ello. Es hora de que te preocupes por ti. Debería haberte hecho oír de inmediato, pero parecía que necesitabas algo de tiempo para recuperarte. No sabía si All Might estaba tan gravemente herido como para poder hacerle más daño estando cerca de él. El señor suspiró y se pellizcó el puente de la nariz, haciendo que sus gafas se deslizaran un poco hacia abajo. Te dije antes que no necesitabas preocuparte por eso. ¿Pero qué pasa con los demás? ¿Alguno de ellos resultó herido? Kurohiri los absorbió en una puerta de deformación. Insistió Izuku. ¿Están todos contabilizados? ¿Atraparon a Shigaraki y a Kurohiri? Kurohiri se llevó a Shigaraki, aunque Snipe jura que le disparó varias veces. Los demás estudiantes están todos bien y prácticamente ilesos. El resto de los villanos han sido detenidos. Esa cosa el Nomu, dijo Izuku, tragando aire para aliviar la opresión en su garganta. Shigaraki dijo que estaba hecho para él y que yo lo ayudé. Ahora que tenía tiempo para bajar el ritmo y considerar las implicaciones de eso, estaba empezando a sentir náuseas. Sir lo miró fijamente y se detuvo a mitad de camino por un momento cuando se dio cuenta de lo que Izuku le estaba diciendo. Nada de lo que pasó hoy fue culpa tuya, dijo con firmeza, aunque parecía enojado. Si lo que dijo es verdad, no es por nada que hayas hecho. Es muy posible que estuviera mintiendo para intentar asustarte y hacer que cometieras un error. Pero si pueden crear monstruos con sangre o lo que sea que me hayan quitado, ¿qué más pueden hacer? Dijeron que iban a matar a All Might. Izuku, dijo Sir, deteniéndose para mirarlo a la cara y asegurarse de que estuviera escuchando. Querían matar a All Might, es cierto. No serían los primeros en intentarlo, y fracasaron, como todos los demás. Izuku respiró hondo para calmarse y comenzó a caminar de nuevo mientras Sir lideraba el camino. Solo me preocupa porque ahora es tan vulnerable, dijo Izuku en voz baja. Sé que no es débil. Nunca podría ser débil, incluso si no le quedara nada del One for All, pero ellos no lo saben. Una de estas veces, podrían no tener lo suficiente para vencerlos. Es verdad.
Por eso depositamos nuestras esperanzas y confianza en ti para que hagas lo mejor que puedas, para que cuando llegue el momento, puedas proteger a All Might de amenazas como esta, en lugar de lo contrario. ¿Verdad? El señor no lo dijo con ninguna intensidad especial, sino que, de hecho, estaba afirmando y simplemente recordándole a Izuku cuáles eran sus objetivos. Mientras tanto, All Might, yo y otros héroes nos mantendremos firmes mientras tú aprendes lo que necesitas saber para ocupar tu lugar entre los héroes profesionales. Ese es nuestro trabajo y no tienes por qué reemplazarnos a nosotros, los viejos, tan pronto. La puerta de la oficina de la enfermera se abrió cuando Izuku y Sir se acercaban, y un detective que Izuku recordaba de antes salió al pasillo. Solo venía a buscarte, dijo Tsukauchi con una expresión tranquila y amistosa. Recovery Girl temía que el joven Midoriya estuviera más herido de lo que pensábamos y se hubiera desmayado en algún lugar. Estoy bien, dijo Izuku, ansioso por calmar su preocupación. Quiero decir, creo que tengo el brazo roto y mi pierna está un poco rara, pero no estoy herido. Ambos hombres lo miraron como si le hubiera crecido una cabeza extra. Él cree que está diciendo la verdad, le dijo Tsukauchi a Sir, sonando desconcertado. ¿Qué considerarías herido?, preguntó el señor Izuku con una ceja levantada. No lo sé, dijo Izuku, sintiéndose nervioso. Sé que estoy herido, pero comparado con All Might Sensei o Tirten, vamos a tener que hablar sobre el cuidado personal y sobre cómo reconocer cuando pedir ayuda, dijo Sir, con un tono algo cansado. Por ahora, ve a que Recovery Girl te examine. Tendré que tomarte declaración pronto, le dijo Tsukauchi a Izuku en tono de disculpa. Pero eso puede esperar hasta que estés listo. Izuku estaba cansado. Agotado, en realidad, pero no sentía que tuviera motivos para quejarse de ello cuando todos los demás también habían pasado por momentos difíciles hoy. Recovery Girl reconoció las señales y lo puso inmediatamente en una cama junto a la que All Might ocupaba en ese momento. La figura alargada del héroe no cabía ni siquiera en la cama más grande de la enfermería, y sus pies colgaban del borde, lo que hacía que Izuku se sintiera diminuto en comparación. No me gusta usar mi don en ti hasta que hayas descansado más, así que te voy a entablillar el brazo y te voy a dar algunos líquidos antes de intentar curarte. Entonces probablemente dormirás durante unas cuantas horas. ¿Estás seguro de que está bien que esté cerca de All Might?, preguntó Izuku, todavía preocupado. Izuku, piénsalo, le dijo Sir con calma. Sé que no lo parece, pero All Might ya no tiene ningún don. Tu don dejó de afectarlo una vez que recibiste One for All. Izuku lo había olvidado. Era tan fácil cuando All Might todavía parecía tan heroico. ¿De verdad crees que dejaría que los dos estuvieran en la misma habitación si hubiera algún peligro?, preguntó Recovery Girl, con tono enérgico y ligeramente ofendido. Relájate y déjame hacer mi trabajo. Ella fue a trabajar mientras Sir salía al pasillo, y cuando regresó, Izuku se sorprendió al ver a su padre entrar detrás de él. «¿Papá?», dijo Izuku con incredulidad. «¿Qué estás haciendo aquí?». El señor suspiró y se pellizcó el puente de la nariz otra vez. Parecía un hombre cuya paciencia estaba al límite. «Fu, acabas de luchar contra los villanos que atacaron tu escuela y estás herido. ¿Dónde más podría estar?». Izuku supuso que tenía razón. Solo se dio cuenta de lo molesto que estaba su padre cuando notó que le salían volutas de humo por la nariz. «Lo siento», dijo Izuku, sonrojándose levemente. «No quería que te preocuparas. Estoy bien. Recovery Girl dice que puede curarme una vez que descanse un poco. Me dijeron que Shigaraki Tomura y Kurohiri estaban allí, junto con docenas de personas más», dijo su padre, sonando enojado y frustrado. «Dijeron que habían conseguido una copia de los horarios de los profesores», le dijo Izuku, intentando sonar conciliador. Sabía que probablemente debería estar más molesto, pero la preocupación por los demás había dejado en suspenso su preocupación por sí mismo. Iban a por All Might. No creo que supieran siquiera que yo iba a estar allí. Su padre se giró para mirar a Sir en busca de confirmación. Parece que sí, aunque la investigación tardará un tiempo en ser lo más exhaustiva posible, dijo Sir asintiendo. Trajeron una especie de monstruo fabricado que creían que tenía la fuerza para derrotar a All Might. Después de la pelea, encontraron a la bestia a más de 1 kilómetro de distancia, sin mostrar señales de vida después de que su cerebro expuesto sufriera graves daños. Izuku y su padre se estremecieron al mismo tiempo por diferentes razones. «Eso dijo Izuku con docilidad. «Fui yo». Le di un puñetazo en la cabeza mientras All Might luchaba contra él. El señor no parecía particularmente sorprendido por esto, pero sí parecía cauteloso. Su padre parecía aturdido.
Entonces Izuku se dio cuenta. La implicación total de todo lo que había sucedido ese día lo asimiló y su miedo lo atrapó. Se había enfrentado a verdaderos villanos y, al hacerlo, había tomado la decisión consciente de hacer lo que sentía que era necesario para terminar con las cosas, sin importar cuán brutales fueran. Sabía que a All Might se le estaba acabando el tiempo, y parecían tan seguros de que el Nomu podía matarlo, y All Might estaba empezando a hacer esa cosa con el vapor antes de transformarse, y sabía que tenía que hacer algo para acabar con ello rápidamente, porque no podía acercarme a Sensei 13, dijo Izuku a toda prisa, apenas respirando mientras explicaba. ¿Soy yo el que lo mató? Más humo salió de la nariz y la boca de su padre, y Recovery Girl rápidamente abrió una ventana y encendió un ventilador. No lo sé, Fu, dijo su padre, mientras extendía la mano para apoyarla sobre la cabeza de Izuku. Pero si lo hiciste, está bien. Los ojos de Izuku se deslizaron más allá de su padre, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, muy parecidos a los de Izuku. ¿Lo es? Preguntó Izuku en un susurro tembloroso. Lo es, dijo Sir desde detrás del hombro de su padre. Midoriya-kun, dijo el detective Tsukauchi con gentileza desde el lado de Sir. He estado recibiendo informes y tomando declaraciones de la escena. Esa cosa estaba atacando con la intención de matar, y también lo hacían los otros villanos que estaban allí. Todo lo que hiciste allí fue en defensa propia, y nada más. Pero los héroes no matan. Izuku no estaba seguro de por qué de repente se sintió tan destrozado por esto, cuando hasta ese momento estaba bien. En ese momento, sabía que golpear a alguien o algo en el cerebro con toda su fuerza probablemente mataría, y lo había hecho casi sin dudarlo. Para salvar a All Might. Para salvar a sus amigos y conseguir ayuda para sus maestros. Pero la muerte. Se sentó en la cama tan rápido que casi chocó su cabeza con la de su padre y gritó, ¡mierda! Todos se sobresaltaron y Recovery Girl puso una mano sobre su corazón como si estuviera teniendo un ataque cardíaco. Si ese Nomu murió, la idea de que pudiera haber heredado algo de esa monstruosidad fue suficiente para hacerle sentir mal. Su padre literalmente eructó humo cuando se dio cuenta de lo que Izuku quería decir. Lo dudo, dijo Sir después de una breve pausa. Los informes dicen que se regeneró y tú sigues herido. Oh, gracias a Dios, dijo Izuku, sin darse cuenta de que se había vuelto transparente hasta que dejó salir el aire que estaba conteniendo. ¿Por qué crees que es eso? Preguntó su padre, inhalando parte del humo que había salido cuando Izuku gritó. Puede haber varias razones, dijo Sir. La más lógica sería que el Nomu estaba demasiado lejos cuando su vida se agotó por completo. Tenía una regeneración o curación mejorada, por lo que probablemente no murió de inmediato. Lo encontraron a más de 1 kilómetro de distancia, y aunque el alcance del don de Izuku no se conoce con mucha claridad, definitivamente no está tan lejos. Está bien, dijo Izuku con un suspiro, permitiendo que su padre lo empujara suavemente hacia atrás hasta que su cabeza volvió a descansar sobre la almohada. Está bien. Eso tiene sentido. Todavía se sentía desgarrado por haber matado a alguien, a algo, pero al menos no había obtenido nada de ello. Por más asombrosas que pudieran ser la regeneración, la absorción de impactos y todo lo demás, se habría sentido contaminado, de alguna manera. Va a necesitar ver a un consejero por esto, anunció Recovery Girl. Todos, incluido Izuku, asintieron. Definitivamente necesitaría algo de tiempo para analizar todos los aspectos del día y lo que significaban. Había pasado un tiempo desde que había ido a terapia, pero probablemente era hora de volver. Además, Sir le había dicho una vez que casi todos los héroes veían a un terapeuta en un momento u otro de sus carreras, y algunos de ellos lo hacían de manera rutinaria. Tenía sentido, si toda su vida había sido como la de hoy. Recovery Girl inició una vía intravenosa con líquidos y agregó algo para ayudar a Izuku a dormir. Duerme ahora, dijo su padre, alborotándole el pelo ligeramente. Estaré aquí cuando despiertes. Izuku cerró los ojos y dejó que la somnolencia lo llevara. Como había prometido, Izuku se despertó y encontró a su padre sentado a su lado, leyendo un libro que parecía ser para placer en lugar de para trabajar, para variar. Cuando notó que Izuku se movía, dobló la página y la cerró sin dudarlo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Solo un par de horas, dijo su padre en voz baja. Izuku miró hacia la cama de al lado y vio que All Might todavía estaba profundamente dormido, pero se había puesto de lado y había levantado las rodillas para encajar mejor en el espacio reducido. ¿De verdad va a estar bien?, preguntó Izuku mientras Recovery Girl se acercaba a verlo. Está tan bien como siempre, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Sasaki-san vendrá a recogerlo dentro de un rato y volverá a ser el mismo de antes en un día o dos.
¿Y yo qué? Preguntó Izuku. Estarás bien en unos minutos, dijo ella besándolo rápidamente en la frente. Izuku sintió un leve cosquilleo en el brazo y su pierna emitió un crujido audible mientras se reparaba sola, pero no le dolió. La enfermera asintió con satisfacción y comenzó a quitarle la férula del brazo. Solo tuvo que aflojar un poco la cinta y se deslizó como un guante, gracias a su piel resbaladiza. Le quitaron la aguja y el tubo de plástico del brazo y ella mantuvo presión sobre la pequeña herida mientras le daba otro pequeño beso en la mano para cerrarla. Te acabas de despertar, pero aún estarás bastante cansado, dijo. Es una suerte que se hayan cancelado las clases hasta el lunes. Puedes aprovechar ese tiempo para descansar. ¿Cancelaron las clases? ¿Por qué? Preguntó Izuku. Ambos adultos simplemente lo miraron fijamente. Tienen que llevar a cabo una investigación exhaustiva y necesitarán acceso a todo el campus, dijo Sir al entrar. No solo a la USG. Izuku asintió y comenzó a murmurar para sí mismo sobre sistemas de seguridad, piratería informática, generadores de emergencia de respaldo y otras cosas hasta que su padre se aclaró la garganta. Lo siento, dijo Izuku tímidamente. Hay mucho que considerar. Lo es, convino Sir. Y como tienes un par de días libres en la escuela, me gustaría que dedicaras algo de tu tiempo a leer esto. Cuando ponerte a ti mismo en primer lugar, leyó Izuku en la portada. Reconocer tus propias necesidades en situaciones estresantes. Miró a Sir Naiktai con el ceño fruncido, sin estar seguro de si se estaba burlando de él. Izuku, esta es la segunda vez desde que comenzaron las clases hace menos de 2 semanas que retrasas tu propio tratamiento médico para poner a los demás primero. Lo sé, pero la primera vez, Kacchan estaba hecho un desastre. Necesitaba ayuda mucho más. ¿Qué hubiera pasado si esa lesión en la cabeza hubiera sido muy grave y yo la hubiera empeorado estando allí? Y luego, hoy, fue All Might. All Might. No hay forma de que yo sea más importante que él. El señor suspiró y se pellizcó el puente de la nariz debajo de las gafas, como solía hacer cuando estaba frustrado. Su padre sacudió la cabeza con tristeza. ¿Se te ha ocurrido que en una escuela llena de héroes, podría haber alguien más capaz de brindarte primeros auxilios, o al menos atención de triaje mientras esperas a Recovery Girl? Señaló Sir. O que Recovery Girl ha sido profesional durante más años de los que tú llevas vivo y podría saber una cosa o dos sobre el tratamiento de varios pacientes a la vez. Bueno, tiene sentido cuando lo dices así, pero, balbuceó Izuku, sintiéndose un poco nervioso. En ese momento tenía todo el sentido. El señor esbozó una pequeña sonrisa y meneó la cabeza. Leí el libro. Sí, señor, dijo Izuku con un suspiro. El padre de Izuku tomó ese libro y el que había estado leyendo y los metió en los bolsillos de su chaqueta. Bien. Hablaremos más de esto otro día. Por ahora, tengo que llevar a Toshinori de vuelta a casa. Para sorpresa de Izuku, todo lo que se necesitó para despertar a All Might fue que Sir gritara. Toshi. Emergencia. Prepárense. All Might se puso de pie en un instante, luciendo despierto y alerta, aunque no en su forma musculosa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuál es la situación? Preguntó All Might antes de darse cuenta de dónde estaba. Es hora de volver a casa, dijo Sir con energía, levantando una bata de baño muy grande y un par de pantuflas. No es necesario cambiarse, el auto está esperando en la puerta. La escuela de noche no era tan espeluznante como Izuku pensó que podría ser. Los pasillos todavía estaban bien iluminados y había policías y robots de seguridad patrullando los corredores mientras salían. Sir estaba listo para apoyar a All Might, pero el héroe salió solo, con la cabeza en alto. Lamento haberte fallado hoy, joven Midoriya, dijo finalmente cuando llegaron a la puerta de la escuela que conducía al estacionamiento. ¿De qué estás hablando? Preguntó Izuku. Estuviste increíble. No es así. Fue irresponsable de mi parte gastar toda mi energía tan temprano en el día, cuando sabía que había una sesión de entrenamiento importante planeada. Si hubiera estado más dispuesto a dejar que otros héroes tomaran el control, nunca habrías tenido que enfrentarte a eso solo. No puedes estar en todas partes, All Might. Dijo Izuku con seriedad. Tú eres el que siempre dice que no podemos elegir cuando nos necesitarán. All Might suspiró y apoyó una mano suavemente sobre la cabeza de Izuku. Un héroe también aparece cuando promete estar en algún lugar. Hoy aprendí más de una lección valiosa gracias a ti. Ahora, vete a casa y descansa. Yo haré lo mismo. Izuku no estaba completamente seguro de lo que All Might quería decir, pero asintió y agradeció a ambos héroes mientras dejaba que su padre lo guiara a su auto. Al día siguiente, Izuku se despertó más tarde de lo que lo había hecho en años.
Supuso que su cuerpo necesitaba un descanso adicional después de que le pidieran que acelerara la curación de un brazo roto y de lo que fuera que le había pasado en la pierna. Se dirigió a la sala de estar y encontró a su padre sentado en el sofá, leyendo el libro que Sir le había dado a Izuku el día anterior. «Buenos días», dijo al entrar en la habitación. «Buenos días», dijo su padre, levantando la vista del libro. «¿Cómo te sientes?» «Bien. Supongo que estaba cansado. Todavía me siento, no sé. Cansado no es la palabra correcta, pero... pasaron muchas cosas ayer. Hay mucho que asimilar», dijo su padre en voz baja. «Ya he tenido noticias de Sir Night y All Might está muy bien. 13 y tu maestro también se están recuperando, aunque les llevará más tiempo». «Esas son buenas noticias», dijo Izuku, sintiéndose aliviado. Pero todavía había un peso en su pecho que no podía describir. «El señor me recomendó un par de terapeutas que trabajan con héroes y personas que luchan con las implicaciones de eventos traumáticos», dijo su padre. «Creo que es una buena idea que hables con alguien más temprano que tarde. Estoy seguro de que el consejero escolar es muy bueno, pero quiero que tengas lo mejor». Izuku asintió, confiando automáticamente en sus palabras porque la recomendación había venido del señor. Si era alguien en quien él creía confiable, entonces era lo suficientemente bueno para Izuku. «Le dejé un mensaje y espero que podamos concertarle una cita pronto». Izuku escuchó un suave zumbido proveniente del comedor y vio un teléfono vibrando lo suficiente como para resonar contra la madera. «¿Es tu teléfono?», dijo su padre, siguiendo su mirada. «Ha estado así toda la mañana. Lo oí en tu bolso y lo saqué para cargarlo. No quería despertarte, pero alguien parece ansioso por hablar contigo». Izuku se acercó y examinó la pantalla. Tenía 11 llamadas perdidas de Ida y 4 mensajes suyos. También había 4 de Uraraka, 2 de Kirishima, 1 de Kaminari y 1 de Yaoyorozu. Vaya. Me olvidé de que soy la representante de la clase. Debería haberles enviado un mensaje a todos ayer. Probablemente te están llamando para saber cómo estás, no porque seas delegado de la clase, dijo su padre, con un tono ligeramente exasperado. El señor tenía razón, tienes que aprender a reconocer cuáles son tus prioridades y empezar a verte a ti mismo como te ven los demás. Izuku emitió un gemido. ¿Ahora iba a recibir un sermón de Sir y de su padre? Genial. Bueno, será mejor que al menos llame a Ida antes de que se enoje, dijo Izuku encogiéndose de hombros avergonzado. Justo cuando terminó de decirlo, el teléfono comenzó a vibrar en su mano. Rápidamente respondió. «Hola, Ida. Lo siento. Acabo de despertarme». La siguiente hora la pasé hablando por teléfono con Ida, dando su versión de los hechos y escuchando lo que había sucedido después de que Izuku saliera de Ush a través del agujero en la cúpula. Ida había llegado a la escuela e irrumpió en la oficina del director para informarles que había habido un ataque en la Ush, lo que provocó que All Might siguiera adelante mientras Nezu reunía a todos los maestros. Ida había viajado con los maestros de regreso a las instalaciones, donde Snape le había disparado a Shigaraki varias veces, pero Kurohiri había logrado llevárselo antes de que pudiera ser detenido. Los dos villanos habían abandonado al resto de sus camaradas, quienes habían sido rápidamente reunidos y arrestados. Una vez que terminó la batalla, Cementos había aislado a All Might para que pudieran prepararlo para el transporte y que lo revisaran en un hospital. Por supuesto, Izuku sabía lo que había sucedido en realidad, pero se alegró de saber qué historia se había transmitido a sus compañeros de clase. Los otros 2 profesores heridos fueron llevados en ambulancias, y los compañeros de clase de Izuku habían sido tratados por heridas menores por los médicos del lugar. Se había llamado a los padres de todos antes de que los estudiantes fueran liberados, y la policía todavía estaba investigando. Todo parecía tan claro y claro ahora que había terminado, pero Izuku sabía que no era así. Elogió a Ida por su parte en conseguir ayuda y se sintió mejor al saber que había estado en contacto con sus otros compañeros de clase para ver cómo estaban y mantenerlos informados. Ida era un representante de clase mucho mejor que Izuku. Tsukauchi apareció para tomar una declaración poco después, y luego Izuku finalmente fue libre de sentarse y pensar. Eso no fue necesariamente algo bueno. Esa noche, su sueño estuvo plagado de pesadillas. Unas criaturas monstruosas invadían la escuela. Los Nomu. Agarraban a los estudiantes y los metían en un enorme tanque del tamaño de una piscina lleno de un líquido turbio y verde. Se desató el caos mientras los profesores intentaban luchar, pero había demasiados monstruos y Shigaraki Tomura se quedó al margen, agarrando a los niños también.
Solo los niños que Shigaraki agarró se convirtieron en cenizas en lugar de ser arrojados al tanque, pero el Izuku del sueño sabía que ellos eran los afortunados. Izuku del sueño estaba atado a una mesa de examen, incapaz de usar ninguna de sus peculiaridades. Tenía tubos en cada uno de sus brazos y piernas que estaban unidos a la parte superior del tanque lleno de estudiantes y goteaban sangre sobre ellos. Cada uno de ellos que su sangre tocaba se transformaba en un gnomo idéntico a los demás. Sus cráneos se derretían para exponer sus cerebros, mientras sus caras se estiraban en picos de dientes afilados. Se levantaron como monstruos sin mente del tanque, para unirse al ataque a los otros estudiantes. Todo lo que Izuku pudo hacer fue gritar y agitarse en un intento de liberarse mientras una voz incorpórea le prometía: ni siquiera recordarás esto en unos minutos. Izuku gritó cuando una de las criaturas Nomu apareció frente a él y le agarró el brazo. Lo lamento. La propia voz de Izuku fue lo que lo despertó, ya que rebotó en las paredes de su habitación. Eso, y su padre agarrándolo por los hombros y sacudiéndolo, rogándole que despertara. Izuku apenas podía oír su propia respiración agitada por encima del sonido de los latidos atronadores de su corazón, rugiendo en sus oídos. Su padre tenía una vaga nube de humo sobre su cabeza, probablemente por exhalarlo mientras intentaba despertar a su hijo. Los ojos de Izuku estaban muy abiertos mientras trataba de comprender que ahora estaba despierto. Se desvaneció dentro y fuera de la transparencia mientras su respiración se entrecortaba una vez. 2 veces. 3 veces. Luego se le escapó un sollozo y abrazó a su padre con fuerza y consuelo mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Las cálidas manos de su padre le acariciaron la espalda mientras Izuku purgaba el veneno de sus sueños de la realidad del momento. Suaves palabras de consuelo que Izuku no podía oír realmente, pero que aún así entendía, fueron murmuradas en su cabello, y cuando finalmente agotó las lágrimas y el temblor se detuvo, se sentó sintiéndose avergonzado. Lo siento, se disculpó Izuku torpemente. Fue un sueño loco. No tienes por qué disculparte, le aseguró su padre, mientras tomaba la caja de pañuelos que estaba sobre el escritorio y se la ofrecía a su hijo. Parece que todo lo que has estado reprimiendo está empezando a salir mientras duermes. Supongo, dijo Izuku, sintiendo sed. Se sonó la nariz y respiró profundamente un par de veces más para tranquilizarse. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó su padre. Está bien. No quise despertarte y... Deja de hacer eso, dijo su padre con firmeza, pero sin enojo. No me despertaste, y aunque lo hubieras hecho, asegurarme de que estás bien es mucho más importante. ¿Qué hora es?, preguntó Izuku, mirando a su alrededor en busca de su teléfono. Son apenas las 11:30, dijo su padre. Apenas has dormido 1 hora. Izuku se sorprendió al oír esto. Parecía que había estado atrapado en ese horroroso paisaje durante horas. Cuéntame tu sueño, le dijo su padre. Tal vez decirlo en voz alta te ayude a que te parezca menos abrumador. Izuku lo dudaba, pero lo intentó. Describió todo lo que había sucedido en su sueño, tratando de separar sus sentimientos de los de su yo onírico. Su padre lo escuchaba con expresión inescrutable, pero las volutas de humo que salían de sus fosas nasales delataban la agitación que sentía. Fu, dijo su padre después de un momento de silencio. Lo siento. Lamento que tu subconsciente te esté haciendo esto y que hayas tenido experiencias que hayan alimentado ese tipo de pesadilla. Sin embargo, una cosa parece obvia. Te estás culpando a ti mismo por algo que no es tu culpa. Izuku asintió. Sabía en su mente que era verdad, pero también sentía una sensación de culpa que no podía reprimir, sabiendo que algo que le habían quitado lo habían usado para lastimar a otros. Te alegrará saber que he recibido noticias del terapeuta que recomendó Sir Night-Tai, dijo finalmente su padre. Tienes una cita mañana por la tarde. Estoy bastante seguro de que él y All Might movieron algunos hilos para que vinieras tan rápido, pero no me quejo. ¿Te parece bien? Izuku asintió de nuevo, todavía un poco aturdido por haber revivido el sueño en voz alta. Sí. Creo que podría ser una buena idea. Después de todo, no quería cargar a su padre con imágenes tan desagradables, y un profesional podría tener algún consejo o una perspectiva nueva para ayudarlo a mantener a raya las pesadillas. Su padre finalmente lo dejó solo cuando Izuku le aseguró que estaba bien, pero no volvió a dormir esa noche. El terapeuta fue agradable. Era un hombre llamado Fujimori Aoki con flores en lugar de cabello, y parecía casi como si estuviera usando un gorro de baño muy elegante. Las flores parecían ser similares a la lavanda con sus picos puntiagudos, tenían una fragancia que era relajante y no tan femenina como uno podría esperar.
También tenía sentido del humor sobre su apariencia, dijo que esperaba que Izuku no tuviera alergias estacionales, lo cual Izuku apreció. Izuku quería preguntar si las flores alguna vez se marchitaban cuando el hombre estaba deshidratado, o si era calvo en el invierno. Tal vez en otra ocasión. La oficina estaba en un edificio de apartamentos alto, en el último piso, que servía tanto de hogar como de oficina para el hombre. El padre de Izuku esperaba en un pequeño rincón con sillas cómodas y una variedad de revistas, separado de la parte residencial del ático. La oficina en sí era una habitación sencilla, con un escritorio con 2 sillas delante, algunas plantas y una vista espectacular que daba a la ciudad y un poco del océano a lo lejos. Había 4 sillas, dispuestas como un pequeño cuadrado con cada silla frente a su compañera diagonal. Todas tenían un diseño ligeramente diferente para adaptarse a los que les gustaba sentarse erguidos, a los que preferían descansar un poco, una que se reclinaba y una que envolvía a la persona sentada en ella, casi como un huevo. Izuku se preguntó si era una especie de prueba o indicador de cómo era su personalidad dependiendo de la silla que eligiera. Intentó esperar a que el Dr. Fujimori tomara asiento primero, para poder sentarse frente a él, pero eso no funcionó. Toma asiento en cualquier lugar que te resulte cómodo, dijo. Izuku se sentó en la silla con forma de huevo, lo que lo animó a reclinarse hacia atrás, lo que le pareció demasiado informal. Se levantó casi de inmediato y fue al sillón reclinable, pero no lo reclinó. Fujimori parecía un poco divertido, pero no dijo nada sobre el cambio de asiento. Una vez que Izuku pareció acomodarse, Fujimori se sentó en el asiento opuesto en el que Izuku pensó que sería para personas como Ida, que se sentarían erguidos. Sostenía una carpeta de archivos debajo de un portapapeles, pero los apoyó en su regazo y simplemente miró a Izuku con calma. Hoy vamos a conocernos un poco mejor. A veces, el primer terapeuta con el que te encuentras no siempre es el mejor para ti. Es importante que te sientas cómodo para hablar libremente y dejar ir parte de tu tensión mientras estás aquí. La siguiente hora fue un poco incómoda al principio, pero cuando Izuku se fue, sintió que había comenzado a abordar algunas de las cosas que tenía en mente. De todos modos, había hablado mucho. Su padre le había concertado una cita para la semana siguiente y, a partir de entonces, las citas serían semanales o según fuera necesario. En el camino a casa, lo único que su padre le preguntó sobre su cita fue cuáles fueron sus primeras impresiones de Fujimori y si se sentía cómodo allí. Izuku agradeció la privacidad y la preocupación. Creo que me va a gustar, dijo Izuku. Pero supongo que no lo sabré con seguridad de inmediato. Izuku no veía ninguna razón por la que no debería estar bien con Fujimori, pero tampoco había visto ninguna razón para no confiar en la abuela Ito. La había amado y ella lo había amado a él, pero al final el centro de su relación había sido la traición. El único amigo cercano que había tenido era Kacchan, e Izuku también se había sentido traicionado por él. No se había permitido formar amistades verdaderas y cercanas durante la mayor parte de su vida porque simplemente no confiaba en las personas más allá de un nivel superficial. Creía que la mayoría de las personas eran buenas, pero tal vez tenía miedo de descubrir que no lo eran. Dijo que debería llevar un diario, dijo Izuku, dispuesto a compartir todo lo que tenía que decir sobre su nombramiento. Así puedo escribir las cosas que me molestan, o las cosas en las que no puedo dejar de pensar y esas cosas. Dijo que nos ayudaría a aprovechar al máximo el tiempo durante nuestras sesiones. Eso tiene sentido, dijo su padre. Tenemos que parar y comprar uno o ya tienes algo que quieras usar. Y así, Izuku supo que no todos lo traicionarían. Ni su padre. Ni All Might ni Sid. Había gente en quien podía confiar, solo necesitaba tomarse el tiempo y tener el coraje de intentar dejar entrar a la gente. Ida y Uraraka le enviaron mensajes regularmente durante el cierre de la escuela. Ida era increíblemente eficiente y había preparado carpetas para él y para Izuku para ayudarlos con sus tareas de representante de clase. Sus mensajes generalmente eran algo relacionado con la escuela, aunque a menudo expresaba preocupación por el bienestar de Izuku, ya que había sido el más herido en la USG. Los mensajes de Uraraka tendían a ser más alegres, como si estuviera conociendo a una nueva amiga. A través de sus breves mensajes, que ponían nerviosos a Izuku, porque hablar con una chica fuera del ámbito escolar estaba fuera de su alcance de conocimiento, Izuku aprendió mucho sobre ella. Vivía en un pequeño apartamento no muy lejos de la escuela, porque sus padres vivían en la prefectura de Mei, a varias horas de distancia. Comía mucho ramen, pero cuando Izuku le preguntó si ese era su favorito, ella había dicho en realidad no, lo que Izuku interpretó como que lo comía porque era barato. Les dio sorprendentemente poca información sobre sí mismo.
Algunas cosas eran inevitables, como sus peculiaridades, su amor por todo lo relacionado con All Might y cosas relacionadas con la escuela. La costumbre le impedía compartir detalles personales sobre dónde vivía o qué hacía fuera de la escuela. Parecían contentos con eso por ahora, pero se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que pensaran que era extraño. Probablemente debería hablar con su padre y All Might sobre lo que estaba bien decir y lo que no, ya que la más inocente de las conversaciones podía tener resultados desastrosos. Habían aprendido eso de la manera más difícil con el asistente de su padre. Aún así, nada le impedía ser amable y apreciar su preocupación e interés. Simplemente procedería con cautela. Cuando la escuela reabrió el lunes, Izuku se sorprendió al ver a Uraraka y a Iida cuando llegó 25 minutos antes del timbre. Asui, Yama Metsuyo apareció poco después, luego Yaoyorozu. Todos parecían aliviados de verse en persona después del susto de Usg, y buscaban respuestas que no habían sido respondidas con el intercambio de mensajes que habían hecho durante el fin de semana prolongado. Más estudiantes llegaron temprano ese día que cualquier otro día anterior, y parecía extraño que la escuela solo hubiera estado en sesión durante un par de semanas. ¿Cómo sabían quién eras, Midoriya?, preguntó Zero, ignorando la queja de Ida de que estaba sentado en el escritorio. Supongo que me he topado con ellos antes, respondió con cautela. ¿Lo adivinas?, insistió Tsuyu. ¿No estás segura? Bueno, es una larga historia, pero conocí al tipo de cabello blanco y al tipo de la puerta de deformación antes, pero el jefe de ellos borró la reunión de mi mente, así que no me enteré hasta más tarde. Eso es una locura, hombre, exclamó Kirishima, sonando emocionado. Cuéntamelo, convino Izuku. Entonces, no sintiéndose cómodo con toda la atención sobre él, Izuku decidió que era necesario un cambio de tema. Me alegro de que todos estén bien, dijo, y lamento no haber pensado en enviarles un mensaje a todos ustedes. No estoy resultando ser un muy buen representante de la clase. Estaba pensando que podría ser una buena idea crear un chat grupal para nuestra clase, para que todos puedan comunicarse entre sí. Esa es una excelente sugerencia. Aprobó Ida. Lo haré, ofreció Kaminari, sacando su teléfono. No, lo haré yo, insistió Asido. Creo que deberíamos esperar hasta el descanso para prepararlo, dijo Izuku. La clase está a punto de comenzar. Eso hizo que Ida se desviara un poco del tema, agitando los brazos e instando a todos a que se sentaran. Se sonrojó furiosamente cuando Asido señaló que él era el único que no estaba sentado y rápidamente se sentó en su silla mientras todos se reían. Me pregunto quién será nuestro profesor hasta que el sensei regrese. Susurró Uraraka lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Sea quien sea, le daremos nuestro máximo respeto, dijo Ida, justo cuando la puerta se abrió. Buen día. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos cuando Aizawa Sensei entró en la habitación con cierta vacilación. Parecía que estaba cubierto de pies a cabeza con vendas, pero aún llevaba puesto su disfraz de héroe. Tenía los dos brazos envueltos y en cabestrillo, lo que hizo que Izuku se preguntara cómo había logrado abrir la puerta. Sus ojos apenas eran visibles a través de las ranuras de las vendas, pero lo que podía ver estaba tan enrojecido como siempre. Me alegro de que le vaya bien, señor, dijo Ida en voz alta mientras su profesor estaba detrás del escritorio. ¿A eso le llamas pozo?, preguntó Uraraka incrédula. Sensei, ¿está seguro de que debería estar aquí?, preguntó Tsuyu. No tienen por qué preocuparse por mí, dijo Aizawa con voz cansada. No han terminado de luchar. ¿Quieres decir? Izuku se preguntó si iban a saltar directamente al entrenamiento de batalla nuevamente. No más villanos, se lamentó Mineta detrás de Izuku. No más villanos, dijo Aizawa. Peor. Se acerca el festival deportivo de la UA. Competirán contra otros estudiantes de esta escuela, incluidos entre sí. Izuku suspiró aliviado, aunque se preguntó por qué Aizawa consideraría eso peor que los villanos. ¿Todavía van a permitir que esto suceda después del ataque a la escuela?, preguntó Yaoyorozu, sonando preocupado. Izuku compartía el mismo sentimiento, pero el festival de deportes de la UA fue enorme. Fue un evento que atrajo la atención nacional, como solían hacerlo los Juegos Olímpicos antes de que las peculiaridades comenzaran a manifestarse en todo el mundo. Aparentemente, la idea detrás de esta decisión es que UA necesita demostrar al mundo que sus protocolos de seguridad y gestión de crisis son sólidos. Habrá una presencia policial 5 veces mayor que la habitual para aliviar las preocupaciones, pero ese no es su mayor problema. Izuku había pensado que se habrían reforzado las medidas de seguridad incluso sin el festival, por lo que no fue una gran revelación.
Solo esperaba que los villanos no lo vieran como un desafío. Esta es una de las mayores oportunidades que se te darán. Sin embargo, no eres el único que la tendrá. La competencia será feroz en toda la escuela. No es algo que se cancelará porque unos cuantos villanos le dieron problemas a una clase en un rincón remoto del campus. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Mineta, sonando asustada. Izuku se preguntó qué había pasado exactamente Mineta en la USG. No estaba seguro de que alguien le hubiera contado al respecto. Mineta, ¿no has visto nunca los festivales deportivos anteriores? Son enormes y requieren mucha planificación y griega. Por supuesto que sí, dijo Mineta, casi ofendida. No me refiero a eso. Todo el país se ha vuelto loco por esto, señaló Aizawa. Es una tarea enorme en la que no solo participan los departamentos heroicos. Los principales héroes del país estarán observando, señaló Yaoyorozu. La mayoría de ellos son exploradores. Eso provocó un murmullo silencioso entre muchos estudiantes, que estaban entusiasmados ante la perspectiva de ser notados tan temprano en su carrera en la escuela secundaria. Estarán buscando posibles compañeros. Se entusiasmó Kaminari. Sí, pero algunos son elegidos y se quedan como compañeros, sin llegar a ser profesionales. Probablemente ese serás tú, muchacho baboso, le dijo Hir, sonando molesto. Oye, ¿qué te he hecho?, preguntó Kaminari con tono lastimero. Izuku observó esto con las cejas levantadas, recordándose a sí mismo que debía estar atento a la lengua afilada de Hir. No hace falta decir la valiosa experiencia y entrenamiento, así como la popularidad que obtendrán si son elegidos por un héroe de renombre. Esta es una oportunidad que se presenta una vez al año, por lo que tienen 3 festivales deportivos para causar una buena impresión. Es hora de mostrarles de qué están hechos y ganarse un futuro, les dijo Aizawa con más entusiasmo del que suele poner en sus discursos. Si esperan ser héroes, este es un evento que no pueden permitirse arruinar. Present Mip se lanzó a través de la puerta en ese momento y dijo en inglés: Buenos días, clase. No era tan ruidoso como de costumbre, y sus ojos parecían tener manchas oscuras debajo de ellos, pero Izuku podía decir que estaba haciendo todo lo posible para estar alegre. Tampoco se perdió que Present Mi puso una mano brevemente sobre el hombro de Aizawa y le preguntó cómo se sentía. Por algunos de los chismes que había escuchado en la cafetería, parecía que Aizawa y Mik habían sido estudiantes en la UA al mismo tiempo y eran viejos amigos. A Izuku le parecía una pareja extraña, pero a menudo decían que los polos opuestos se atraen. Las clases de la mañana transcurrían lentamente, con todos los pensamientos puestos en el anuncio del Festival de Deportes en lugar de en inglés, matemáticas y literatura moderna. En cuanto la puerta se cerró detrás de Cementos, la sala estalló en una animada charla. Estoy muy entusiasmado por esto, declaró Kirishima, endureciendo sus manos y golpeando sus puños. Si demostramos lo que somos, será un gran paso hacia el profesionalismo. Todos se dirigieron hacia la puerta para dirigirse a la cafetería. Todos están muy emocionados, le dijo Izuku a Ida mientras seguían a la multitud. ¿No es así?, preguntó Ida, que parecía más tenso que nunca. Esta es una excelente oportunidad para ganarnos un lugar entre las filas de los héroes. Por supuesto que estaríamos de muy buen humor. Uraraka estaba incluso más cargado que Ida, o incluso que Kirishima. Vamos a por todas, dijo con fervor, con su rostro marcado por duras líneas de determinación. Los demás se giran para mirarla atentamente ante su inusual cambio de humor. Todos, voy a aplastar esto, declaró, sonando casi enojada por ello. Ella apretó los puños y bombeó el aire, animando a los demás a unirse. Más ultra. Entonces, preguntó Izuku, esperando sonar casual mientras seguían el paso de Ida y Uraraka. ¿Qué los hizo decidir ser héroes? Dinero, dijo Uraraka sin dudarlo. ¿Dinero?, preguntaron Izuku e Ida al unísono. Lo sé, dijo Uraraka, avergonzada. Es muy grosero. Es solo que mis padres tienen una empresa de construcción a la que no le ha ido muy bien desde hace mucho tiempo, así que el dinero siempre ha sido escaso. Han trabajado muy duro y no tienen nada que mostrar a cambio, ¿sabes? Quiero darles una vida más cómoda y vivir cómodamente yo también. Izuku se sintió avergonzado por su reacción inicial de indignación ante su razón para convertirse en una heroína. Ya había sospechado que ella estaba viviendo lo más barato posible por los mensajes que habían intercambiado. No había nada de malo en querer una vida mejor para uno mismo, y eso era doblemente malo en quererla para los demás. Eso era una especie de heroísmo en sí mismo, ¿no? No veo nada malo en eso, dijo Ida con sensatez.
Aunque creo que trabajarás más duro para lograr tu objetivo que en la mayoría de los otros trabajos, es probable que suceda más rápido con el trabajo de héroe. Gracias. No estoy seguro de lo que piensas, Midoriya, pero estoy bastante seguro de que creciste como un niño rico, ¿no es así, Iida? Izuku tenía la misma sospecha, e incluso una razón además de la obvia, debido a su fascinación por los héroes. Asintió ante la suposición de Uraraka, incluso cuando los hombros de Iida se desplomaron. He intentado cambiar mi forma formal de hablar, pero me temo que he cometido demasiados errores como para resultar convincente. Izuku reprimió una sonrisa ante la idea de que Iida en realidad había estado tratando de ser más informal. Si realmente estaba haciendo un esfuerzo, ¿cómo había sido antes? De cualquier manera, había fracasado miserablemente, y eso a Izuku le pareció gracioso. «Tu familia es la que fundó la agencia Idaten, ¿no?», preguntó Izuku. «¿Lo sabías?», preguntó Iida, enderezándose de nuevo, como si mantener los hombros encorvados fuera demasiado esfuerzo. «Ahora sí», sonrió Izuku. «Tu disfraz de héroe lo delata». «Oh», dijo Uraraka, sonando muy impresionado. ¿Sí? «La familia Iida ha estado en el negocio de los héroes durante generaciones», dijo con orgullo, inflando el pecho. «El héroe Turbo Ingenium es mi hermano mayor, Tensei. Espero algún día seguir sus pasos». «Guau. Ingenium es realmente genial. Tiene motores en sus brazos y su movilidad es increíble. Es un héroe muy popular con al menos 60 compañeros bajo su mando en Idaten», dijo Izuku, impresionado de que fueran hermanos, ya que definitivamente había una gran diferencia de edad allí. Iida parecía disfrutar de los elogios, con una amplia y orgullosa sonrisa en su rostro. «¿Y tú, Midoriya?», preguntó Uraraka. «¿Qué te hace querer ser un héroe? ¿Es porque tienes tantas peculiaridades que son buenas para ello?». «Parece una elección natural», asintió Iida. «Bueno, perdí a mi madre en un ataque de un villano cuando era pequeño, y solo quiero salvar a la gente y asustar a los malos para que no cometan crímenes, tal como lo hace All Might», dijo Izuku tímidamente. «Sé que tengo un largo camino por recorrer, y All Might es el mejor del mundo, pero... un objetivo muy digno». Aprobó Iida. «Siento mucho lo de tu mamá», dijo Uraraka, tapándose la boca con horror. «Gracias», dijo Izuku con sinceridad. «El suyo fue el primer don que heredé. Ella me estaba protegiendo cuando murió. Parece que ella también era una heroína», dijo Iida en voz baja. «Lamento que la hayas perdido». Izuku asintió, arrepentido de haber hecho las cosas incómodas. En cambio, continuó caminando hacia la cafetería. Uraraka comenzó a cambiar de tema, cuando Kacchan apareció y dijo que quería hablar con Deku a solas. Iida y Uraraka se pusieron frente a Izuku para bloquear al otro chico, pero Izuku les impidió hacer nada más. «Está bien, chicos. Sigan adelante y yo intentaré alcanzarlos». «Si estás seguro», dijo Iida, logrando sonar como si sospechara que Kacchan estaba planeando un asesinato. Está bien. «De verdad», les aseguró Izuku. «Piérdete, cuatro ojos», gruñó Kacchan, haciendo suspirar a Izuku. «¿Qué pasa?», preguntó Izuku una vez que sus amigos se mudaron a la cafetería. «¿Qué pasó realmente en la USG?», preguntó sin más preámbulos. «Hay todo tipo de rumores circulando, pero no le dicen nada a nadie». «Si no te lo dicen, quizás no quieren que lo sepas», preguntó Izuku, sabiendo que estaba siendo mezquino, pero sin lograr importarle. «Mira, voy a recuperar mi lugar en esa clase la próxima semana y tengo derecho a saber lo que me estoy perdiendo», dijo Kacchan con valentía. «Entonces te lo contaré cuando vuelvas a clase», dijo Izuku con frialdad. «Si es que vuelves a clase». Realmente no parecía que la actitud de Kacchan hubiera cambiado mucho en el corto tiempo que había estado relegado al curso de estudios generales. «Volveré, está bien. He estado entrenando muchísimo», afirmó Kacchan. «Entiendes que esto nunca fue sobre tus habilidades, ¿verdad? Por favor, dime que lo entiendes», suplicó Izuku, incapaz de creer que Kacchan fuera tan tonto. «Lo sé», gruñó Kacchan con un resoplido. «Pero eso no me ayudará a ganar el festival de deportes, ¿verdad?». Izuku esperaba que fuera en serio. Había investigado las reglas al respecto y la situación para la que se había diseñado la laguna legal era para los niños que no habían tenido un buen desempeño en los exámenes de ingreso por alguna razón, pero que aún así habían logrado ingresar a uno de los otros cursos. Si querían ascender al curso de héroes, era una posibilidad de ser tan impresionantes que no pudieran negar que merecían un lugar. Izuku no estaba seguro de cómo el hecho de tener un buen desempeño en el festival deportivo le iba a enseñar a Kacchan todo lo que necesitaba saber sobre cómo ser un ser humano decente.
Bueno, entonces buena suerte, dijo Izuku torpemente. Nos vemos por ahí. ¿En serio no vas a contarme nada sobre el Usopp? No ahora mismo, dijo Izuku. ¿Está todo bien, chicos? Preguntó All Might, mirándolos desde una esquina. Está bien, All Might. Le aseguró Izuku con un pequeño gesto de la mano. Solo estoy hablando. Me gustaría hablar contigo cuando termines de hablar con Bakugou-kun, si no te importa. Preguntó All Might. Supongo que ya terminamos aquí, dijo Kacchan. Giró sobre sus talones y desapareció en la abarrotada cafetería, dejando a Izuku solo con All Might esperando. ¿Debería ir a buscar mi almuerzo primero? Le preguntó Izuku. No te preocupes. Yo te daré de comer. Los profesores tienen un menú especial. Dijo All Might alegremente. Izuku se encogió de hombros y siguió a All Might hasta un pequeño salón, donde al instante se desinfló y quedó más delgado. Fiel a su palabra, había una bandeja en la mesa de café en medio de un grupo de asientos, y All Might le hizo un gesto a Izuku para que se sentara y comiera. ¿De qué se trata esto, All Might? Preguntó Izuku, aceptando la taza de té que le entregaron. Principalmente, se trata del festival de deportes, dijo All Might, empujando la bandeja cuando Izuku no comenzó a comer de inmediato. No puedo creer que ya esté aquí. Dijo Izuku, tomando un tazón de arroz con rodajas de carne encima. Sí, bueno, es algo bueno, a pesar del riesgo de seguridad, dijo All Might. El tiempo que puedo mantener mi forma de héroe se ha reducido a unos 50 minutos. 50 minutos. Gritó Izuku prácticamente con incredulidad. Pero fueron solo 3 horas, ¿antes de qué? Antes de luchar contra ese Nomu, respondió All Might. Sí, lo siento. Izuku comenzó a disculparse, mirando sus rodillas avergonzado. No te disculpes. Interrumpió All Might. Tuvo un pequeño ataque de tos que le dejó manchas de sangre en la barbilla. En ese sentido, te pareces mucho a mí, le dijo All Might. Pero no es tu culpa. Sabíamos que iba a suceder tarde o temprano, y esto solo aceleró el proceso. Por eso te pasé One for All. Eres mi sucesor. Si hubiera sido mejor usándolo, tal vez podría haber vencido a ese Nomu, y no habrías tenido que luchar contra él en absoluto, dijo Izuku con tristeza. No hay tiempo para tal vez ahora, le dijo All Might con firmeza. Para ser honesto, probablemente me salvaste la vida. Si no te hubieras unido a la lucha cuando lo hiciste, no estoy seguro de que hubiera podido derrotarlo. Estaba en serios problemas. A Izuku no le gustaba pensar en ello, ya que probablemente fue su golpe el que mató al monstruoso Nomu. De lo que quiero hablar ahora es del Festival del Deporte. ¿Tienes algún plan? En realidad no, además de intentar ganar, admitió Izuku. Es difícil planificar algo cuando no sabes lo que viene. Es cierto, dijo All Might, pero tengo fe en ti. No estoy seguro de lo que tienen planeado, pero no te lo diría, aunque lo supiera. Tienes que ganarte esto por ti mismo. Izuku asintió mientras comía y escuchaba. No estaría de más que buscarais imágenes de festivales anteriores para haceros una idea de cómo sería. Normalmente se organiza en una serie de 3 o 4 partes de eventos diseñados para eliminar primero a los competidores más débiles. Al final, normalmente son los chicos del circuito de héroes los que pasan a la ronda final, pero no siempre. Este año, el joven Bakugou intentará hacerse un nombre para poder volver a participar en el circuito de héroes. Puede que haya otros con el mismo objetivo. Izuku sabía que tenía razón. Había visto casi todos los festivales deportivos anteriores por televisión desde que tenía memoria. Seguramente había al menos algunos blogs que hablaban de ellos o hacían predicciones sobre lo que podría contener el próximo. Podría valer la pena investigar. Lo importante es que mi tiempo como héroe y símbolo de la paz se está acabando, y hay algunos criminales y villanos que están empezando a darse cuenta. Como mi sucesor, es hora de que empieces a destacar. Tienes que decirle al mundo, estoy aquí. Para que se acostumbren a la idea de que no soy el único al que los villanos deben temer. El festival deportivo es una excelente oportunidad para que tu nombre empiece a ser conocido en el mundo. En lo que a charlas motivacionales se refiere, habría sido una gran charla si Izuku no sintiera el peso de su importancia sobre sus hombros. Hablaron un poco más e Izuku había murmurado toda una conversación consigo mismo antes de que sonara la campana, que indicaba el final de la hora del almuerzo. Regresó a clase con mucho en qué pensar y muy poco tiempo para prepararse para la batalla de su vida. Todos parecían entusiasmados, planeando cómo pasarían las siguientes 2 semanas entrenando hasta el festival deportivo. Cuando terminaron las clases, una multitud de estudiantes los detuvo en la puerta de su aula y parecía que todos estaban esperándolos. ¿Qué está pasando?
Preguntó Uraraka sorprendido. Parece que están aquí para medir a sus competidores, supuso Yaoyorozu. Después de todo, somos la clase que sobrevivió al ataque de un villano. Tiene sentido que quieran echar un vistazo antes del festival deportivo, con vino y ira. Aunque bloquear el pasillo no es la forma de comportarse en un evento como este. Es verdad, dijo un muchacho desde atrás, abriéndose paso hasta el frente de la multitud. Tenía el pelo peludo de color púrpura azulado y sombras oscuras alrededor de los ojos. Vinimos a ver a la competencia, pero no me pareces tan impresionante. Eres igual que el resto de nosotros. Oye, Protestó Kirishima. Qué grosero. Solo digo lo que todos los demás están pensando, dijo el chico franco. Aquellos de nosotros que no logramos el curso de héroes, fuimos desviados a estudios generales u otras carreras. Somos muchos, ¿lo sabías? Izuku lo sabía, aunque no lo habría sabido si Kacchan no hubiera sido degradado. Y dependiendo de los resultados del festival deportivo, podrían considerar transferir a uno de nosotros al curso de héroes. ¿qué? ¿En serio? Preguntó Mineta sorprendida. Izuku se encontró asintiendo en confirmación, hasta que el chico dijo algo que Izuku no sabía. He oído que también es cierto lo contrario. Si no te va bien en el festival, te pueden echar para dejarle sitio a alguien que haya actuado mejor. De hecho, he oído que ya hay un asiento disponible en el 1A. Ese asiento es mío, bolsas en los ojos. Izuku hizo una mueca de dolor cuando escuchó la voz de Kacchan desde cerca de la puerta. Solo le tomó un momento abrirse paso hacia adelante para enfrentarse al otro chico. Eso no es lo que parece desde aquí, Sparky, dijo Cabello Púrpura, sonando aburrido. Voy a tomar ese asiento de nuevo. No me enviaron a estudios generales porque carezco de habilidades, y no hay forma de que me ganes en un concurso de peculiaridades, declaró Kacchan. Entonces, ¿fue tu encantadora personalidad? Dijo el otro chico con una sonrisa. Imagínate ser tan imbécil que ni siquiera tu poderoso don pudo evitar que te expulsaran de la prueba heroica. Y he conocido a algunos profesionales realmente gruñones e inaccesibles, así que eso es decir algo. Izuku se mordió el labio. El chico tenía razón, pero parecía cruel señalarlo en medio de una multitud. Él realmente conoce a Bakugou, murmuró Zero sin dirigirse a nadie en particular. Justo cuando el temperamento de Kacchan estaba a punto de estallar a través de sus palmas, la puerta del aula de al lado se abrió de golpe. Oye, Dijo un chico de pelo plateado y pestañas plateadas larguísimas al ver a todos reunidos. Escuché que pelearon contra algunos villanos y vine a averiguar más, pero todo lo que veo es a este idiota arrogante. Será mejor que no hagas que el departamento de héroes se vea mal. Espera un momento, Tetsu-kun. Dijo otra voz fuerte. No era difícil ver quién estaba hablando, ya que era muy alto. Izuku sonrió cuando vio a Yoarashi mirando por encima de las cabezas de la mayoría de las personas. Estoy bastante seguro de que ese es el chico que fue expulsado de 1A, dijo Yoarashi sin rodeos. Y ahí está Midoriyaya. Él nos contará sobre los villanos. Izuku suspiró mentalmente mientras todas las miradas se dirigían hacia él por un momento. Afortunadamente, Sekihiro Sensei, también conocido como el héroe profesional Blood King, salió para ver de qué se trataba todo el alboroto. Todos deben irse de aquí, dijo en voz alta. A menos que quieran que los castiguen limpiando a fondo el sudor de las colchonetas del gimnasio. Eso fue suficiente para que la mayoría de los estudiantes se fueran a toda prisa. Izuku anotó rápidamente su dirección de correo electrónico y su número de teléfono y se los pasó a Yoarashi cuando se encontraron en el pasillo. Luego se despidió de sus amigos y fue a buscar a All Might para que lo llevara a casa. Fin del capítulo.